Soy Pablo Carnero, ingeniero de energía del Instituto Valenciano de la Edificación. En esta sesión se van a presentar los conceptos relativos al confort térmico. El confort o bienestar térmico es la sensación de satisfacción respecto a un determinado ambiente térmico. En el contexto de los edificios, hablamos de confort térmico de las personas ocupantes en espacios interiores. Se trata de una sensación subjetiva, la cual está afectada por ciertas variables ambientales. Según la temperatura interior, por ejemplo, se tendrá una sensación de confort u otra. También afectan el tipo de personas consideradas, parámetros como el sexo, la edad, la constitución física, etc. Condicionan la sensación de confort en un ambiente dado. También el grado de actividad. El confort térmico es sensible al grado de actividad que se da en un determinado espacio, teniendo implicaciones diferentes para una actividad sedentaria y para una más intensa, por ejemplo. También influye el grado de vestimenta. El grado de vestimenta tiene implicaciones en la sensación de calor o frío que se puede experimentar en un determinado ambiente, entre otros factores. El edificio y sus sistemas técnicos para un determinado ambiente exterior deben garantizar el mayor grado de confort térmico para la mayoría de personas que habitan las viviendas. Las personas consumimos alimentos para, mediante un proceso de combustión lenta, obtener los nutrientes necesarios para mantenernos con vida, de acuerdo a nuestro metabolismo, y también realizar un conjunto de actividades. Las personas mantenemos una temperatura interna constante de alrededor de 37 grados. Para ello, tenemos una serie de mecanismos vitales que nos permiten controlar nuestra regulación para evitar desvíos en nuestra temperatura interna, en respuesta a las variables que afectan nuestra sensación térmica. Es muy importante conocer cómo se regula nuestro cuerpo con el ambiente exterior para poder diseñar estrategias de adaptación en los edificios. El intercambio térmico de las personas con el entorno se realiza mediante una serie de mecanismos. Por ejemplo, mediante el intercambio de calor por radiación, el cual puede ser debido a la radiación solar o de onda corta, o la radiación intercambiada con todas aquellas superficies que son vistas por el cuerpo humano, también denominadas de onda larga. Calor por convección. Este se debe al intercambio de calor entre el aire ambiente y la superficie del cuerpo. También tendríamos calor por evaporación, el cual varía considerablemente debido a la existencia o no de sudoración. Calor por respiración. Cada vez que respiramos expulsamos una cantidad de aire a nuestra temperatura interna y lo sustituimos por una cantidad equivalente en las condiciones del ambiente que nos rodea. Y por último también tendríamos calor por conducción, debido a cuando tocamos superficies que nos rodean, comúnmente con nuestros pies o zapatos, pero también con otras partes del cuerpo, como por ejemplo las manos. El metabolismo humano depende principalmente del sexo, la edad y el grado de actividad. Se observa que a medida que la intensidad de la actividad crece, así lo hace la tasa metabólica para una persona adulta estándar. El metabolismo de los varones tiende a ser superior al de las mujeres, así como el de las personas más jóvenes con respecto a las ancianas. En el contexto de la actividad típica en un entorno residencial, se suele tener una actividad intermitente, asumiéndose un reparto de tiempo entre varias actividades. La situación ideal se da cuando los intercambios térmicos del cuerpo con el entorno, para un metabolismo y grado de actividad dados, consiguen mantener el equilibrio térmico del cuerpo. Esa sensación se asocia con el buen confort térmico, ni frío ni calor. Cuando se produce una situación de desequilibrio, el cuerpo reacciona involuntariamente, activando un mecanismo vital que corrija dicha desviación. Cuando se produce un desequilibrio que hace que nuestra temperatura interna baje, el cuerpo se adapta, tratando de reducir la temperatura de nuestra piel. Con esta estrategia se persigue reducir la diferencia de temperatura entre el ambiente exterior e interior de nuestro cuerpo, minimizando así la pérdida de calor. Esta acción se realiza mediante una regulación del flujo sanguíneo. También el cuerpo recurre a una ligera deshidratación de la piel, minimizando así la pérdida de calor latente por evaporación. Si la situación persiste, el cuerpo pasa a una regulación metabólica. Aumenta la actividad involuntaria, también conocida como escalofríos, con el fin de aumentar la energía metabólica y compensar la pérdida de calor que genera la caída de nuestra temperatura interna. Finalmente, si la situación persiste, el cuerpo cesaría su actividad, produciéndose un descenso paulatino de la temperatura interna, y las consecuencias de esta tendencia pueden llegar a ser fatales. En el caso contrario, si en lugar de reducirse nuestro cuerpo se encontrara frente a una tendencia de aumentar la temperatura interna, el procedimiento sería el complementario. El cuerpo, en primer lugar, trataría de incrementar su temperatura superficial mediante una regulación vasomotora. Si dicha situación persistiera, el cuerpo pasaría a una regulación evaporativa.
comúnmente conocida como sudoración. Esta estrategia consiste en humedecer parcialmente la piel, consiguiendo un enfriamiento considerable debido a la evaporación de dicho sudor, similar al mecanismo del botijo. Nuestro cuerpo se enfriaría a costa de disminuir su cantidad de agua interna. Por lo tanto, esta estrategia debe ir asociada a una reposición de dicha pérdida de agua. Si la situación persistiera, entonces la temperatura interna del cuerpo aumentaría paulatinamente. Análogamente a la situación anterior, de prolongarse la situación, las consecuencias podrían llegar a ser graves. A continuación, procederemos a exponer en mayor detalle los mecanismos de transmisión de calor que afectan el balance térmico de las personas, para comprender cómo podemos actuar sobre los desequilibrios térmicos como ocupantes de los espacios, así como en el diseño de los mismos y sus instalaciones. El calor por radiación, de onda larga o infrarroja, se realiza por todas las superficies que son vistas por el cuerpo, según su temperatura superficial. En el marco del interior de los edificios, este intercambio de calor radiante proviene comúnmente de las siguientes superficies. Radiadores de agua caliente, al tener una temperatura superficial considerablemente superior a la del área interior, juegan un papel importante en el intercambio de calor por radiación. También podríamos tener áreas acristaladas. Estas superficies tienden a ser una barrera débil a la temperatura exterior, por ello suelen tener un nivel térmico más alejado de la deseada en el interior. También podríamos pensar en otras superficies de grandes dimensiones, por ejemplo, cerramientos opacos de baja calidad que adopten temperaturas cercanas a las exteriores. Por ejemplo, muros de medianera donde no se llegó a construir el edificio adyacente. Este intercambio de calor es de los de mayor magnitud. Buscar homogeneidad en las temperaturas superficiales del envolvente interior, por ejemplo, huecos de grandes dimensiones, aislamiento térmico, etc., así como diseñar sistemas técnicos radiantes, suelos radiantes a bajas temperaturas, radiadores bajo emisivos, etc., ayudan a mitigar el posible disconfort asociado con este intercambio de calor. El calor por convección, por otra parte, se realiza mediante un intercambio de calor entre el aire ambiente y la superficie exterior del cuerpo. En el marco del interior de los edificios, este intercambio de calor está fuertemente afectado por la velocidad del aire interior. A mayor velocidad del aire, mayor intensidad del intercambio. Este intercambio también es de los de mayor magnitud. Buscar una buena hermeticidad de la envolvente, con miras a evitar corrientes de aire indeseadas, infiltraciones o exfiltraciones, así como diseñar sistemas técnicos convectivos, ventilación, difusión de aire, etc., ayudan a mitigar el posible disconfort asociado. Dando paso al calor por conducción, este es el que se realiza mediante el intercambio de calor entre la superficie exterior del cuerpo y otras superficies de objetos. Nuevamente, en el marco del interior de los edificios, este intercambio se produce, además de por las temperaturas superficiales de cada cuerpo, en relación también a la conductividad de dichos objetos. A mayor conductividad, mayor intensidad del intercambio. No obstante, conviene destacar que este intercambio de calor es de los de menor magnitud en el marco de los edificios residenciales. Buscar una homogeneidad en las temperaturas superficiales del envolvente interior ayuda a mitigar el posible disconfort asociado. Una estrategia típica es la colocación de alfombras estacionales para reducir el disconfort por conducción de los pies al suelo en épocas frías. El calor por evaporación, por otra parte, está asociado al intercambio de energía, vinculado con la difusión y evaporación del agua interna de nuestro cuerpo. La humedad relativa en el interior tiene implicaciones considerables cuando hablamos del calor por evaporación en el interior de los edificios. Este intercambio está condicionado por la presencia de líquido en la piel o no. Según dicha condición, la intensidad del intercambio será mayor o menor. Buscar mantener condiciones de aire interior confortables, así como diseñar sistemas técnicos que no alteren en exceso los niveles de humedad relativa interior, ayudan a mitigar el posible disconfort asociado. Estos intercambios de calor, por otra parte, están afectados por el grado de vestimenta. Cualquier intercambio que se dé a través de la superficie corporal está influenciado por el papel que pueda jugar la ropa en su efecto aislante. Estos intercambios de calor indirectamente definen la zona ocupada de los espacios. Este concepto viene definido por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, el RITE, y representa el volumen destinado a la ocupación humana y es, estrictamente hablando, donde se debe garantizar que se cumplen las condiciones ambientales, en virtud de la Instrucción Técnica 1.1.4.1, exigencia de calidad térmica del ambiente. Se entiende por zona ocupada un volumen dentro del volumen interior total del edificio,
Por lo tanto, no se consideran aquellas localizaciones donde pueden darse importantes variaciones de temperatura con respecto a la media o corrientes de aire. Lógicamente, espacios de tránsito cercanos a unidades terminales o a equipos de generación no se deben considerar dentro de la zona ocupada. Por último, tendríamos el calor por respiración, que está asociado al intercambio de energía vinculado a la inhalación y exhalación. En el marco del interior de los edificios, esta transferencia de calor no puede minimizarse más que tratando de mantener niveles de temperatura adecuados, dado su carácter sanitario. Este intercambio está determinado por la tasa de respiración, estrechamente vinculada con el grado de actividad. Este intercambio de calor es de los de menor magnitud en el marco de los edificios. En la zona ocupada, según normativa, se debe garantizar que se cumplen niveles apropiados de temperatura operativa, la cual tiene en cuenta tanto la temperatura del aire interior como la de aquellas superficies que puedan ser vistas por las personas ocupantes. Las implicaciones son transversales para la totalidad de intercambios de calor. Por lo tanto, con miras a garantizar el confort interior, es posible compensar un descenso de temperatura del aire interior con un aumento de la temperatura superficial, y viceversa, hasta ciertos límites. Tendríamos también la humedad relativa, la cual tiene un impacto importante en el grado de sequedad ambiental y en la capacidad de dicho aire para almacenar más humedad. Por ejemplo, vinculado al calor de evaporación, también tiene implicaciones en la electricidad estática del ambiente. La velocidad media del aire también tendría un impacto considerable cuando hablamos de intercambio de calor por convección. A su vez, existirían otras condiciones, como las molestias por corrientes de aire, la estratificación asimétrica de temperaturas radiantes, suelos fríos o techos calientes, etc., además de elementos asociados al confort interior en general, como podría ser la calidad del aire o los niveles de ruido. Esta es la bibliografía de referencia respecto al confort térmico en edificios, y esto ha sido todo.